Hola con todos, mi nombre es Jorge Isaac Balda Valdivieso, estudiante de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, desde el octavo semestre de la carrera de Derecho. A continuación les voy a detallar y a comentar sobre el concurso de acreedores. El concurso de acreedores es aquel que tiene lugar en los casos de insolvencia y de la cesión de bienes del deudor. Tratándose de comerciantes matriculados, el juicio se denominará de quiebra y ésta se declarará, además de las causas expresadas en el inciso anterior, por la presentación por parte de un acreedor de un auto de pago no satisfecho, por cesación al cumplimiento de sus obligaciones a 3 o más personas distintas, acreditadas con un documento reconocido o con instrumento público. No se tendrá como obligaciones a distintas personas, las provenientes en su origen de un mismo acreedor o de una misma obligación, y que posteriormente hubieran sido endosadas o cedidas a diferentes personas. La cesión de bienes presupone la insolvencia del deudor y esta puede ser fortuita, culpable o fraudulenta. ¿Cuándo puede ser fortuita? Lo que proviene de casos fortuitos o de fuerza mayor. Culpable la ocasionada por conducta imprudente o disipada del deudor. Fraudulenta, aquella en que concurren actos maliciosos del fallido para perjudicar a los acreedores. Declarada con lugar la formación de acreedores o quiebra en su caso, se ordenará la ocupación y depósito de los bienes, libros, correspondencia y documentos. Se hará saber al público por uno de los periódicos, localidad o de la capital de la provincia, y a falta de estos por uno de los de la provincia cuya capital sea la más cercana. Se convocará a una junta que se reunirá en el lugar, día y hora señalados por el juez. Se ordenará la acumulación de pleitos seguidos contra el deudor, por obligaciones de dar o hacer, y el enjuiciamiento penal para que se califique la insolvencia. De aparecer graves indicios de culpabilidad o fraudulencia, el juez ordenará la detención del deudor, y antes de 24 horas lo pondrá a disposición del juez de lo penal respectivo, y se llevará a conocimiento del agente fiscal competente, junto con los documentos originales o en copia, que hayan servido de fundamento. Se remitirá también al fiscal o juez penal competente, según el caso, cada vez que se presenten en el juicio pruebas que se refieren a la calificación de la insolvencia. Las causas de trabajo se acumularán solo cuando tengan sentencia ejecutoriada, pero en los casos de un fallo o de un acta transaccional, en un conflicto colectivo, la ejecución seguirá su trámite ante la autoridad de trabajo que los hubiere dictado o aprobado, sin que proceda la acumulación. Aunque no se ordene la detención del deudor, éste no podrá ausentarse del territorio nacional, sin permiso del juez, quien, para concederlo cuando no haya presunciones de culpabilidad o fraudulencia, deberá exigir fianza que asegure la restitución del deudor al territorio nacional o el pago de una cantidad equivalente por lo menos al 50% del monto pasivo. Los bienes concursados se entregarán en depósito al síndico designado por el juez, de entre los elegidos por la Corte Superior del respectivo distrito, mediante inventario que será formado por un acreedor nombrado por el juez y por el deudor, o por un representante que éste designe, si no quiere concurrir a tal diligencia. Al propio tiempo se hará el avalúo de los bienes que deposite y evaluados se procederá al remate por martillo de los bienes susceptibles de alteración o deterioro y aún al de todos, si el deudor manifiesta su aquiescencia. El juez nombrará uno o más peritos que son irrecusables. El fallido queda hecho en interdicción de administrar bienes y en cuanto a los que adquiera en lo posterior, el 50% pasará a la masa común repartible entre los acreedores y quedará el otro 50% para los gastos personales del fallido y de su familia administrados directamente por el fallido. Esta inhabilidad no comprenderá la administración del patrimonio familiar. Entregado los bienes al síndico, se convocará por la prensa en la forma antes determinada a los acreedores para que concurran con los documentos justificativos de sus créditos a la primera junta, señalando lugar, día y hora.
En la Junta que se verificará cualquiera que sea el número de acreedores concurrentes, después de hacerles conocer el avalúo de los bienes y los documentos relacionados con la calidad de la insolvencia. Se dictaminará sobre si se debe el síndico continuar o no los negocios del fallido. El juez regulará la cantidad necesaria para los alimentos del insolvente y su familia. Si en el lugar del juicio no hubiere martillador, el juez designará y juramentará a la persona que debe intervenir como tal. El concurso de acreedores es aquel donde intervienen muchas personas donde se sienten afectadas de una obligación. Es decir, el deudor les está debiendo una obligación económica, por lo tanto, se llama a un concurso de acreedores para que todos ellos intervengan y así poder ejercer su derecho al pago de su obligación.